Desde lo profundo de los archivos secretos del Vaticano, documentos y materiales selectos han sido elegidos para una única muestra pública. La noticia dio la vuelta al mundo, y es que por primera vez en la historia, el Vaticano hace de dominio público el archivo personal y privado del Papa, exhibiendo los documentos más polémicos de la Iglesia, entre ellos el juicio a Galileo Galilei, el pedido de anulación de matrimonio de Enrique VIII, la carta de la reina María Antonieta antes de morir en la guillotina, los documentos de excomunión de Martín Lutero o la carta que el Papa Pío XI le escribió a Hitler. Cristo sabe lo que hay en el corazón del hombre. Aquí en la sede de los Museos Capitolinos de Roma se exhibirán hasta el 9 de septiembre 100 de los más de 150.000 documentos históricos de la Iglesia, como parte de la exposición Lux in Arcana, el archivo secreto del Vaticano se descubre, una muestra que celebra los 400 años de uno de los archivos más antiguos del mundo. No hay solo papeles y pergaminos, en nuestro archivo hay también materiales peculiares, seda, corteza y otros como el papel de arroz, que son inusuales y reflejan la misión universal de la Iglesia en el mundo. Pero veamos qué dicen estos archivos secretos de la Iglesia. Esta es la carta en la que el Papa Pío XI le dice a Adolf Hitler en 1934 que la Iglesia busca la paz verdadera. El pontífice intentaba que desistiera de su afán expansionista, pero claro, Hitler hizo caso omiso a las peticiones del Papa y 5 años más tarde, convertido en el Führer, dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, que dejó más de 60 millones de muertos. El Vaticano lo confiscó en los Países Bajos justo después de la muerte de Galileo. En el museo están también las actas del juicio al científico y matemático Galileo Galilei, quien por defender la teoría que la Tierra giraba alrededor del Sol, fue condenado a prisión domiciliaria en 1633 por la Santa Inquisición. Galileo expuso su teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol. Así es, y dijo que la Tierra no era el centro del universo con el cielo arriba y el infierno abajo, como decía la Iglesia. Y lo obligaron a retractarse. Sí. En el segundo libro. En esa época, esa idea resultaba descabellada, pues iba en contra de las creencias religiosas que afirmaban que la Tierra, y no el Sol, era el centro del universo. Galilei la pasó realmente mal en su encierro hasta el fin de sus días en 1642. Ciertamente, la lectura de las palabras Yo Galileo Galilei en un libro es una cosa. El ver el papel en el que la tinta cambia debido a que depende de la mano de aquel hombre que había apenas sufrido un interrogatorio insistente. Tenemos 3 documentos formidables. Su mano tiembla al escribir la palabra Yo con una letra mayúscula completamente anómala de Galileo Galilei, pero las G son hermosas como siempre lo fueron, con una debilidad de la mano y la firmeza del carácter inflexible de Galilei, que siempre pensó que tenía la razón. Entre otros documentos desclasificados, encontramos la carta que desde la prisión le escribió María Antonieta a su primo Carlos Felipe, conde de Artois, expresándole su miedo a morir en la guillotina. La última reina de Francia y su esposo Luis XVI fueron sacados de palacio y apresados tras la Revolución Francesa para ser condenados a la guillotina en 1793. En la sede de los Museos Capitolinos de Roma también está el documento en el que el Papa León X condena y excomulga a Martín Lutero de la Iglesia Católica por haber protestado en contra de las indulgencias, documentos con los que se conseguía el perdón y se eximía al alma su paso por el purgatorio, solo que las indulgencias se vendían a excesivos precios. Perdona que me atreva a escribirte, mas lo hago porque es mi deber servirte y advertirte de las indignas prácticas de aquellos que claman representar a tu gracia. Lutero afirmaba que solo la fe podría salvar el alma y no las indulgencias. Fue excomulgado y en 1521 se inició el cristianismo protestante. Que muera ese hereje.
Otro documento valioso es la carta que el Papa Clemente VIII escribió en quechua, reconociendo a la Virgen de la Candelaria como patrona de Puno en 1603. También está la petición de los parlamentarios ingleses al Papa Clemente VII en 1530 para anular el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, pues el monarca se había enamorado de Ana Bolena, hija de un respetado aristócrata de la época. Aunque fuera libre, la elegiría para hacerla mi mujer antes que a cualquier otra. El Papa se negó a la petición y Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica, dando paso al nacimiento de la Iglesia Anglicana. Otra joya de la Iglesia que se está exhibiendo es el juicio al pensador y fraile dominico Giordano Bruno en 1600, el mismo que terminó con su muerte en la hoguera por no reconocer la Santísima Trinidad, negar que existía el pecado original y poner en duda la divinidad de Cristo y su presencia en la Eucaristía. La exposición de los archivos secretos del Vaticano estará en Roma hasta el 9 de septiembre, tiempo en el que seremos testigos de los eventos más importantes en la historia de la Iglesia, plasmados en papel por sus propios protagonistas.